Creemos que ser padres se trata de enseñarles a nuestros hijos a vivir, cuando son ellos en realidad los que llegan a enseñarnos el significado de la vida. Eliana Tardío. Encuentra las herramientas necesarias para vivir una vida sana y a tono con la naturaleza, mantenerte alejada de químicos tóxicos y criar niños desde una perspectiva holística e integral. Únete a la comunidad de Naturalmente Mamá Podcast, donde te toparás con entrevistas a expertos, recetas, historias de parto, lactancia materna y mucho más. Sintoniza y descubre el poder que tiene el conocimiento para que tomes las riendas de tu salud y la de tu familia. Comencemos. Hola y bienvenida al episodio número 48 de Naturalmente Mamá Podcast. Yo soy Maybelline y hoy tengo el placer de tener conmigo a Eliana Tardío. Si no la conoces, ella es activista en favor de la inclusión de personas con discapacidad, madre de Emir y Ayelén, ambos con síndrome de Down, es conferencista internacional y escritora, directora de comunicaciones para el estado de la Florida de los Centros de Padres e Información solventados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Es una bloguera, es una persona que siempre está, como decimos en Venezuela, punta en blanco. Ella es una fashionista, es divina, ella es una persona muy humana. Conocer a Eliana es como que se te alegra el día. Eliana es maravillosa, es una persona que siempre está ocupada, que hace mil cosas y siempre tiene un momento para darte una buena palabra, para darte un ánimo, para darte un consejo. Así que me da muchísimo gusto poder contar con ella para que hablemos un poquito de ese rol que tenemos como madres, de ser también activistas por nuestros propios hijos. Así que sin más preámbulos, vámonos con Eliana. Eliana, bienvenida a Naturalmente Mamá Podcast. Estoy súper contenta de tenerte hoy aquí porque eres expertísimísima en este tema que vamos a hablar hoy. Bienvenida. Gracias, me encanta estar contigo, Maybe. Nos conocemos de toda la vida ya, así que bueno, súper feliz de que me hayas invitado para tocar este tema que definitivamente es parte de mi vida, de mi historia, de mi futuro y de todo lo que somos como familia. Eliana, como dices, nos conocemos en persona, conozco a tus hijos, conoces a los míos, he ido hasta tu casa. Sin embargo, para quienes nos escuchan, a lo mejor no sepan quién es Eliana Tardío. ¿Nos puedes contar un poquito de ti y de tu familia? Claro, bueno, mi mayor título definitivamente es ser madre. Creo que es un título que nunca imaginé que me daría tanta satisfacción porque siempre he sido muy enfocada a la parte profesional y siempre me imaginé siendo profesional, siendo exitosa, siendo independiente y sucedió que como todo el mundo pues me cambió la maternidad, ¿no? Nació mi primer hijo y la gran sorpresa fue que fue diagnosticado con síndrome de Down durante el embarazo. Entonces fue definitivamente algo completamente inesperado. Luego de que nació Emir y de conocer a Emir y entender que definitivamente necesitaba aprender que era el síndrome de Down para romper mis prejuicios y ayudar a mi hijo, decidí quedar embarazada por segunda vez junto a mi ex esposo y curiosamente mi segunda hija también nació con síndrome de Down. Entonces nuestra vida es bastante diferente a la vida típica y al mismo tiempo es totalmente igual que cualquier otra vida porque hemos crecido como cualquier familia haciendo lo mejor que podemos y bueno, eso me ha llevado definitivamente a tener el camino y la vida que tengo actualmente. Trabajo a tiempo completo como directora de comunicaciones para el estado de la Florida con fondos del Departamento de Educación y trabajo como activista también a nivel mundial educando, trayendo información, pero sobre todo motivación a nuevas familias para que sepan que la discapacidad no es un problema, es una parte natural de la vida y que hacer a nuestros hijos capaces tiene que ser nuestra mayor capacidad como padres. Sí, realmente yo recuerdo que una vez te pregunté cómo es la vida, cómo es tu vida, es difícil, es menos difícil y tú realmente me respondiste, es que esta es mi vida, es lo único que conozco. Yo no sé si es más difícil o es más fácil que la de los demás. Es simplemente es todo lo que
lo que puedo decir. Y, y eso me causó mucho impacto a mí, ¿no? Porque realmente yo te veo y ojalá yo quisiera poder ser como tú. Porque tú eres, para empezar, eres una fashionista divina. O sea, quien ve a Eliana Tardillo tiene que ver los zapatos que usa, los vestidos que usa. Ella es divina. Eliana es divina. Y es una persona, una calidad humana impresionante. Y también tiene esa alma guerrera que solamente Eliana Tardillo puede tener. O sea, eso es impresionante. Y eres una madre que reconoce las habilidades de sus hijos, pero también sus debilidades. Y eso para mí es lo que lo que más quisiera que todas las mamás pudiéramos tener, ¿no? El saber que sí, mi hijo es, pero también no es esto. Entonces es algo que a mí me causa mucha admiración para ti. Pero bueno, quiero que nos cuentes un poquito de tu trabajo de activista, porque yo te he visto como en muchas oportunidades y sé cómo escribes y me llama mucho la atención que tú quieras romper muchos tabúes que existen alrededor del síndrome de Down. Porque existe ese, ¿cómo es que tú le dices? Ay, tú le pones un... Sí, siempre hay como lamentablemente victimización por parte de nosotros mismos los padres y la sociedad también nos victimiza sin conocernos porque hemos estado por muchos años debajo de todos los estereotipos que vienen asociados a la condición y al rostro típico que conocemos de una persona con síndrome de Down, ¿no? Entonces yo diría son esos estereotipos definitivamente los que nos han limitado de muchas maneras a lo largo de la vida, ¿no? Sí, sí, estaba revisando tu blog y tú pusiste un blog post que decía el daño del síndrome del angelito. Exactamente. Y es bastante difícil porque una de las cosas que nunca me gustaría hacer es juzgar a otro padre. Creo que siempre vengo desde ahí. Soy una persona muy directa y muy franca porque creo que para mí eso es una fortaleza, tener la capacidad de ser objetivo y como tú dices, para mí siempre he considerado una fortaleza mi capacidad de ver a mis hijos y ver que existe una capacidad impresionante en cada ser humano y al mismo tiempo reconocer que viven con una discapacidad y que sean capaces no significa que no tienen una discapacidad. La discapacidad existe, siempre va a estar ahí, siempre van a haber retos significativos en nuestras vidas como familia, porque hay cosas que fluyen, hay cosas que no fluyen como deberían fluir si nos comparamos con una persona típica. Sin embargo, eso no significa que no pueden salir adelante. Entonces, para mí siempre la meta es de que los padres sepan de que todos amamos a nuestros hijos, todos basados en nuestras vivencias, en nuestras expectativas personales. Definitivamente tomamos decisiones que tratan de proteger a nuestros hijos y que tratan de darles a nuestros hijos pues la mejor vida posible, ¿no? Queremos que sean felices. Sin embargo, específicamente cuando hablamos de las personas con síndrome de Down, tenemos que romper todos estos estigmas que hacen que nuestros hijos sean considerados personas incapaces. Tenemos que romper el estigma de que son angelitos. No son angelitos. Lo único que saben hacer no es amar en la vida. No son personas que lo único que hacen es dar abrazos y besos o que besan y abrazan a todo el mundo. Esos son estigmas que vienen asociados a las carencias que han experimentado a lo largo de la vida. Entonces, antes las personas con síndrome de Down no tenían la opción de ser educados. Una persona que crece aislada, sin educación y sin exposición social, obviamente tiene características que son resultados de su aislamiento, no de su condición. No es que sea una persona con síndrome de Down así, sino que como eran criados en la casa, que todo el mundo tenía tan bajas expectativas, todo era que te den un besito, que te den un abrazo, y lamentablemente hemos seguido acarreando este prejuicio tan limitante a lo largo de la vida.
Mis hijos son criados como cualquier otro niño. Mis hijos nunca en la vida te van a abrazar, ni te van a tocar, ni te van a besar, ni van a actuar como una persona diferente. Actúan como cualquier otro niño porque esa ha sido su crianza. Y eso también es algo que siempre he promovido a lo largo de la vida, ¿no? Que ellos sepan que son personas como todas, iguales y tan diferentes como todas. Es importante que la gente sepa que cuando queremos ser piadosos o cuando pensamos, ay, pobrecito, es un angelito, es el niño eterno, solo sabe dar amor, no les estamos haciendo un bien ni a ellos ni a su familia, estamos todo lo contrario quitándoles su humanidad. Cuando les quitamos su humanidad, entonces les quitamos su derecho esencial humano a ser respetados y tratados como todo el mundo, lo que quiere decir tener derecho a educación inclusiva, tener derecho a ser comprendidos cuando cometen errores como cualquier otro niño, porque de nuevo cuando los hacemos ángeles, justificamos cualquier cosa que hagan en la vida porque decimos, ay no, pobrecito, no entiende. Todos los niños entienden, todos los niños tienen la capacidad de entender, pero de nuevo es un trabajo duro y exhaustivo y hay que invertir tanto amor, paciencia, recursos, educación, entonces es importante por eso romper esos prejuicios y esa es definitivamente la misión de mi vida para con mis hijos y para que otras personas la adopten y podamos seguir evolucionando como sociedad. Ahora, Eliana, ¿qué le dirías tú a una mamá que está embarazada y acaba de recibir el diagnóstico de que su bebé viene con síndrome de Down? Sé que este es un tema un poco difícil, eh, porque mucha gente, por ejemplo, en mi caso, yo no quise ningún tipo de test, yo no quise nada, pero sí he conocido muchas mamás que dicen, no, yo quería saber para prepararme. Sin embargo, sé porque conozco tu historia, que es un diagnóstico que viene cargado con muchos miedos a lo desconocido, a cómo será la vida. Entonces, ¿qué consejo le darías a esa mamá que acaba de recibir ese diagnóstico y que no sabe por dónde empezar, no sabe qué hacer? Creo que antes que nada a cualquier mamá le diría, todos hemos estado en esa misma situación. Es falso decir, ay no, yo no tenía prejuicios, ¿no? O yo conocía a mi primito o a mi vecino y porque mucha gente viene con estas historias, es falso. Cuando es tu hijo la persona que ha sido diagnosticada con una discapacidad, ya sea síndrome de Down, sea autismo, sea parálisis cerebral, sea que le cuesta hablar desde lo más simple hasta lo más complejo, los padres entramos en shock. Porque todos los padres queremos que nuestros hijos sean perfectos, que sean el niño que sale en las revistas, que sean el niño que tiene el mejor futuro del mundo, porque, y es natural, ¿no? Porque eso viene asociado a nuestro gran amor de que el ser humano que más amamos sea lo mejor que podemos. Entonces es normal sentir ese shock emocional, es normal tener miedo, es normal sentir que estamos enojados, que estamos desilusionados, todos esos son sentimientos totalmente típicos. El siguiente paso es definitivamente acercarnos a información positiva, saber que nuestro hijo no va a nacer para darnos una oportunidad de encontrar la cura del síndrome de Down o del autismo, esa no va a ser nuestra misión. Nuestra misión va a ser amar a nuestro hijo y normalizar su vida, porque una de las cosas que tenemos que tener bien claras, esta nunca va a ser una lucha personal como padre en contra de la discapacidad, esta siempre va a ser una lucha personal como padre y familia a favor de la inclusión y a favor de la normalización de la vida de los seres humanos que tienen una discapacidad, porque de nuevo es una parte natural de la vida, ¿no? Y es una parte de la diversidad que tenemos que celebrar. Entonces, para mí siempre sería eso, encontrar ese balance emocional en el que te das cuenta de que tu hijo no está roto, tu hijo es perfecto y ese es un cromosoma más que va a afectar su desarrollo y que va a cambiar tus planes, pero que no va a cambiar tu amor. Tu amor es igual de grande, igual de fuerte, igual de poderoso y nada, hay que seguir y aceptar lo que haya que vivir en el camino para convertirnos en las personas que nuestros hijos necesitan para seguir adelante.
No, y yo creo que unirse a comunidades como la tuya, por ejemplo, que tienes una comunidad tan positiva, donde se comparte constantemente los logros, lo que hacen, la vida cotidiana. Eh, yo sé, por ejemplo, que Emir es un chef maravilloso. Ujú. Él cocina y él va explicando qué es lo que va haciendo. Y lo mismo con Yaya. O sea, ella es una fashionista, es una mini Eliana, ¿no? Sí, Pero tú exacto. has logrado darles lo que a ellos les gusta y hacerlos que se sientan cómodos en lo que ellos mejor hacen y lo que más les gusta. No los has, como diría, metido en una cajita para que no se rompan. Exactamente. Y sabes que otra de las cosas curiosas de nuestra comunidad de personas con síndrome de Down es que muchas veces se pierde el propósito porque siempre estamos buscando que nuestros hijos sobresalgan por algo para poder demostrarle al mundo que tienen un valor. Entonces, muchas veces tratando de que no sea la persona típica con síndrome de Down que conocimos en el pasado, nos olvidamos de disfrutar la normalidad de nuestros hijos. Entonces, todo se vuelve luchar contra el síndrome de Down, luchar contra los retos y nos olvidamos de celebrar lo que nuestros hijos son siendo ellos mismos. Entonces, mi camino con Emilia y Elena ha sido siempre de que sean las personas más típicas posibles, de que ellos descubran sus propias habilidades, de que vivan una vida que no está enfocada ni a terapias, ni a hacerlo el tenista más famoso del mundo, ni la bailarina más perfecta. O sea, sí, nuestros hijos tienen una capacidad maravillosa, pero ese no es el caso de ningún niño en el mundo. Hay niños prodigios que tienen más capacidades, hay otros que no las tienen. Entonces, aceptar que en las pequeñas cosas están las satisfacciones más grandes y más valiosas, ¿no? Como tú dices, para Emir, su pasión por la cocina es una cosa impresionante, nació de él y vive en él, no la heredó de mí, a mí no me gusta cocinar, nunca me gustó cocinar, y de cierto modo creo que él desarrolló la habilidad fruto de la necesidad, ¿no? Porque él vive en una casa donde todo es orgánico, todo es natural, aquí nadie encuentra un gramo de azúcar en mi casa y lamentablemente él está en contra de todas nuestras políticas de vivencia saludable. Entonces, de cierto modo, él descubrió que tomando acción, él puede ponerle el sazón que él quiere a su comida y que tiene el control de elegir qué vamos a comer mañana. Entonces, siempre para mí eso es increíblemente curioso ver cómo también empujar a nuestros hijos de maneras positivas puede despertar su iniciativa y fortalecer su capacidad. Con Ayelén es exactamente la misma historia. Ayelén nació con todos mis genes, entonces ella es una chica top, le gusta la moda, le gusta hacer fashion, vive enfocada en su cabello, en sus zapatos. Y mucha gente critica eso porque siente que porque tienen síndrome de Down tienen que ser angelicales o elevados, elevados espiritualmente y que cuando ella pone las manos hace un milagro. Ayelen es todo lo contrario, es la persona más típica, común y corriente del mundo. No le gustan las muestras de afectos, es una persona fuerte de carácter y su vida es esa, ¿no? Le encanta, le gusta ser popular en la escuela, a diferencia de otros niños que les gusta estudiar, como Emir. A Emir le encanta ser un buen alumno y que la gente lo premie por ser bueno. A Yelen le gusta que la gente la premie por ser linda, por tener el cabello bonito, por tener sus moñas. Entonces creo que es importante siempre criar a nuestros hijos independientemente de su condición, celebrando quiénes ellos son, ¿no? Sin el prejuicio de creer que para que tengan un valor tienen que ser así o asá. Cada uno es diferente y los vamos a criar con los mejores valores posibles como seres humanos, pero vamos a celebrar quiénes ellos son porque son seres humanos, ¿no? Y merecen y necesitan desarrollar sus capacidades y sentirse celebrados por su propia personalidad y sus propias habilidades. Sí, me parece, es súper importante porque eh, pasa hasta con los niños que no tienen síndrome de Down, pasa con todo. O sea, a mí la matemática no se me da.
es algo, Exacto. y esa no es mi fortaleza. Mi fortaleza es otra. Entonces, como padres tenemos que aprender a reconocer cuál es la fortaleza de nuestros hijos y darle rienda suelta y apoyarnos en eso para que pues, sean mejores en eso que les gusta. Y como que no, no sé, ¿cómo diría? No estarles machacando tanto lo que nosotros queremos, porque es lo correcto. ¿No es cierto? Es como que vamos a trabajar con lo que ellos tienen y en base a eso vamos hacia adelante. Exactamente. Porque no podemos pensar en que para que nuestro hijo sea una persona valiosa se tiene que parecer a alguien más. Hablando específicamente del síndrome de Down, vivimos en una época en la que se han quebrado muchos prejuicios. Antes se creía que las personas con síndrome de Down no podían aprender nada, básicamente. Entonces ni siquiera se los escolarizaba. Ahora estamos viviendo épocas en las que todos los días vemos como personas con síndrome de Down se gradúan, van a la universidad, son sobresalientes en una u otra cosa. Y como pasa en toda comunidad, hay personas claves que se vuelven la inspiración de nuevos padres, ¿no? Si pensamos en eso, vamos a pensar, recién estuve con Noelia Garela de Argentina, la maestra con síndrome de Down, y es un espectáculo viviente, es una mujer impresionante, y me encanta decir que es impresionante no porque tiene síndrome de Down, sino porque es Noelia. Y esa es su personalidad y te consume y uno mira a Noelia y dice, wow, yo quisiera ser como Noelia. Lo último que uno mira es que Noelia tiene síndrome de Down. Entonces, a veces también los padres cometemos el error de pensar, nació mi hijo y quiero que mi hija sea Noelia, ¿no? Porque la vemos y sentimos que hay esperanza. Pero es importante que nos inspiremos en esta Noelia Garela, ¿no? Que sepamos que nuestros hijos pueden ser su mejor versión, pero que para ser felices no necesariamente tienen que ser Noelia. Tienen que ser Emir, tienen que ser Ayelén, tienen que ser Claudia, Juana, Maritza, Roberto. Cada uno es su propio ente y cada uno tiene su propio regalo dentro. Y como tú dices, eso no tiene nada que ver con la condición, sino con la individualidad de cada ser humano, ¿no? Y ese es nuestro trabajo como padres. En ese sentido, nuestro trabajo no es para nada diferente, es el mismo trabajo que hacemos todos los padres, buscar la capacidad, la alegría y buscar el futuro de nuestros hijos dejando que ellos nos guíen con sus propias capacidades, no imponer nuestros sueños o tratar de que ellos vivan la vida que nosotros no pudimos alcanzar para nosotros. Sí, sí, es criar como nuestros hijos necesitan ser criados, no como nosotros queremos realmente, ¿no? Ahora, te quisiera preguntar, ¿cómo puede una mamá, digamos, eh, que quiere criar hijos que vean a niños y no vean discapacidades? Y esto, como tú dices, en autismo, en cualquier discapacidad. ¿Cómo podemos como madres eh, instar como sembrar esa semillita en nuestros hijos de que vean a la persona, de que vean al niño, que vean a la niña y no vean a la discapacidad? ¿Cómo podríamos lograr eso? Sabes que una de las cosas más básicas para mí es que como seres humanos entendamos de que la discapacidad es totalmente natural, que la discapacidad puede tener diferentes etiquetas a lo largo de la vida, pero todos la experimentamos en algún momento. Entonces, tenemos que aprender a reconocer que la discapacidad es la condición más cercana que existe para todos nosotros en la vida, porque hoy podemos estar pues saltando en una pata, como decimos, ¿no? Y tenemos habilidad, lo tenemos todo. Si mañana estamos en un mal momento y tenemos un accidente, inmediatamente pasamos de un estado de capacidad completa físicamente a un estado en el que vamos a tener algún tipo de discapacidad que puede ser temporal o que puede ser permanente. Lo mismo cuando hablamos de discapacidad intelectual, todos aparentemente, si somos personas típicas, nos vemos totalmente capaces. Sin embargo, tenemos retos mentales, quizás a veces tenemos situaciones a nivel de salud mental que nos convierten en una persona con discapacidad, aunque aparentemente eso no se pueda ver en nuestro rostro como pasa
en ciertas discapacidades, ¿no? Entonces, hablar con nuestros hijos siempre con naturalidad de todos estos temas es importante. Con nuestro ejemplo, sembrar la inclusión como comunidad. Muchas veces queremos hacer la diferencia solamente en octubre, que es el mes de conciencia del síndrome de Down, pero no nos damos cuenta que podemos hacer la diferencia todos los días de la vida cuando en la escuela exigimos que haya inclusión. Cuando vemos llegar un nuevo estudiante al aula de nuestros hijos que tiene reto y en vez de inmediatamente saltar y pedir que lo saquen porque molesta en el aula y porque le va a quitar la atención del maestro, pensar, ¿qué haría yo si este fuera mi hijo? ¿Cómo podría yo ayudar en vez de perjudicar la inclusión? Enseñarles a nuestros hijos que no son niños especiales, que son niños, que no necesitan etiquetas y hacer esa comparación, ¿no? Como tú decías, tú sabes que tú puedes no ser tan buena en matemáticas y eso no te hace una persona discapacitada, sino una persona que no es buena para las matemáticas. Entonces te vas a enfocar en lo que tú eres buena. Tú eres buena porque te encanta hacer tu podcast y tienes la capacidad de hacerlo, porque te encanta la vida orgánica, tienes la capacidad de pasar ese mensaje a inspirar a otras personas. Y creo que esa siempre tiene que ser la manera en la que les enseñamos a nuestros hijos a respetar la habilidad, en vez de siempre enfocarnos en cómo le ayudo a aceptar la capacidad. Creo que tenemos que cambiar el enfoque y siempre pensar cómo le ayudo a celebrar la diversidad, cómo le ayudo a ver la capacidad en todo lo que los rodea, ¿no? Y ese es un trabajo de la vida entera, de que cuando estamos en el parque le decimos, oye, mira qué bien hace esto, en vez de decirle, oye, pobrecito, sabes que los niños así son angelitos, ten cuidado con él, decirle, ¿por qué no vas y juegas con él y lo conoces? Y sacas tus propias conclusiones, porque los niños no tienen prejuicios, los niños no tienen nada todavía creado en su cabeza que limite su interacción con otros niños que pueden no verse igual que ellos. Es nuestro temor como adultos y a veces nuestros estereotipos como adultos los que los empujan a acercarse de una manera negativa, cuando si los dejamos acercarse sin prejuicio, puede que lo hagan mejor que nunca. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aparte, me parece tan valioso eso eh, de ponerte a pensar que cómo sería si fuese mi hijo, ¿no? Porque yo conozco varias personas que, bueno, tú sabes, entre mamás y qué sé yo, nos estábamos hablando de las clases, porque los niños estaban en las mismas, en el mismo grado en diferentes clases. Entonces esta mamá me estaba contando de que había un niño que no se estaba portando bien y que la clase se paraba porque el niño hacía berrinche o qué sé yo qué era lo que hacía el niño, y el hijo llegaba a contarle que no, que la maestra que tuvo que ponerse que fulanito estaba portándose mal, que no sé cuánto, y la primera reacción de la mamá fue, sáquenlo de esa clase, por favor. Y yo decía, wow, resulta que, digamos, investigando un poquito más, esa maestra era la que estaba, digamos, capacitada para poder manejar situaciones como las que tenía cuando estaba el niño, porque las otras maestras no sabían manejar la situación. Entonces digo, ok, si fuese mi hijo, obviamente yo quisiera que él estuviera con una maestra que sabe lo que está haciendo, que tiene la educación necesaria para poder manejar y darle un ambiente muchísimo más, digamos, común al que tienen los otros niños en el resto de la escuela. Y lo mismo me pasó a mí con mi hijo. Mi hijo él es de estos niños que no se pueden quedar quietos. Él siempre tiene que tener algo en la mano, él tiene que estar moviéndose, él necesita estar en constante movimiento. Y la maestra de primer grado, él la pasó fatal. La maestra de segundo grado reconoció eso en él y le dio como un aparatito
que tiene botones y rueditas, creo que se Ajá, llaman, exacto. Es un sensory tool, una ajá, herramienta sensorial para para mantenerlo mantenerlos, relajado. exacto. Y fue santo remedio, o sea, ella le daba eso y él, pero, o sea, porque no es que él no puede quedarse como un soldado. ¿Me Claro, exacto. entiendes? O sea, no es que se porte mal, es que su cuerpo necesita estar en movimiento. Entonces, es buscar eso, entender que cada niño necesita lo que necesita y que no podemos meterlos en una caja. Es imposible. Exactamente. No podemos esperar que todos sean iguales. Y también tenemos que tener algo bien en cuenta, que yo lo repito constantemente. No es que nosotros como padres de un hijo típico o de un hijo estándar, si queremos llamarlo, o de un hijo perfecto, porque también tenemos los estudiantes que son un éxito y que parece que, wow, uno mira y dice, nació pero perfecto este niño. Tenemos que considerar que nuestro trabajo tiene que ser siempre defensores de la inclusión, porque como puede ser que así el hijo que nos tocó ahorita es el hijo que cumple los estándares, el hijo perfecto, el niño prodigio, nuestro hijo va a tener hijos también. ¿Y qué pasa si no nos tocó en la primera y nos toca en la segunda, no? Yo siempre le digo eso a las personas. La vida definitivamente nos sorprende de un millón de maneras. Entonces, cuando nos tomamos la molestia de tener empatía y también de reconocer los derechos de los demás, porque nunca se trata ni de compasión ni de lástima, sino reconocer que todo niño tiene el derecho a ser educado, pero también reconocer que lo que no nos toca o no nos golpea de una manera, de cierto modo nos va a golpear de otra en el futuro. Uno de los porcentajes más realistas y quizás más impresionantes que existen actualmente es que uno de cada 44 niños es diagnosticado con autismo. Entonces, si pensamos en eso, si pensamos en nuestro vecindario, en 10 casas juntas, tiene que haber un niño que tenga autismo, ¿no? Entonces, seamos realistas de que no podemos tratar de defender los estándares de la vida tratando de borrar la diversidad o de borrar la discapacidad. Tenemos que convertirnos en personas que cuando está ese niño que creemos que está creando problemas o interrumpiendo la clase, en vez de hacerlo más fácil para nosotros, que es decir, saquen al niño, hagamos lo correcto, que es decir, ¿por qué el niño sigue molestando? ¿Cuáles son las acomodaciones, adaptaciones o los apoyos que le faltan a ese niño para que ese niño aprenda? Porque ese niño tiene el derecho, al igual que mi hijo, de tener educación pública gratuita apropiada, como lo dice la ley en los Estados Unidos. Las leyes nos protegen a todos y nos protegen en diferentes etapas de nuestras vidas. Así que puede ser que tu hijo no necesite en este momento esa palabra adicional que es apropiado, que significa acomodación, modificación o adaptación, pero puede que en algún momento de su vida la va a necesitar. Entonces, lo que hiciste hoy por el hijo de otra persona, eventualmente la vida te lo va a devolver para el tuyo, porque cuando luchamos porque los derechos de nuestros hijos sean respetados, estamos luchando porque todos los niños tengan un futuro brillante. Y esa es la meta al final, ¿no? Que todos tengamos la mejor vida posible para que todos podamos ser personas útiles en la sociedad de acuerdo a nuestras posibilidades y nuestras capacidades. No, y yo creo que mientras estabas hablando estaba pensando, ¿no? Que eh, a veces es más fácil ay, sí, vamos a echarlo por un lado. Pero muchas mamás no saben ni siquiera que, como tú dices, las leyes están de tu lado. Y yo lo he visto en muchas oportunidades que no solamente, bueno, en la escuela no sé mucho, pero sí sé, por ejemplo, en los daycare, que te sacan a la criatura y no te la dejan volver, porque para ellos es más fácil sacarse el problema, y el problema entre comillas, pero es porque ellas mismas no saben manejar la situación. Entonces, como padres tenemos que saber, el conocimiento es poder, y eso aplica en la educación, eso aplica, incluso yo misma siempre le digo a las personas, si quieren amamantar a sus hijos y tienen que ir a trabajar, conozcan la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Porque
si alguien te pone mala cara, eso no es problema tuyo. La ley dice que te tienen que dar permiso. Entonces, la mala cara de tu jefe o la mala cara de tus compañeros realmente no es tu problema, es el problema de ellos, porque la ley está de tu lado. Entonces, si conocemos la ley en el trabajo, si conocemos la ley en la escuela, si conocemos todo lo que nos proporciona, tenemos la mitad del camino recorrido, porque vamos a poder encontrar, como tú dices, esa inclusión sin sentirnos relegados para un costado, porque es súper importante. Yo siempre lo digo, suena como a cliché, pero el conocimiento es poder. Claro, e imagínate si no conoces la ley, ¿cómo puedes activar la ley? La ley está escrita, la ley funciona al momento que la activas. ¿Y cómo la activas? Cuando tú dices, cuando la conoces. Entonces, en eso también es importante relacionar cómo una cosa lleva a que otra cosa funcione. Cuando hacemos que una ley funcione, hacemos que todas funcionen, porque aprendemos que todos estamos protegidos de cierto modo en diferentes maneras y en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Todos vamos a necesitar que la ley funcione. Y esa es otra cosa que yo siempre le digo a la familia. Entonces no podemos elegir cuáles son las cosas que queremos que funcionen porque nos convienen y después obviar que cuando hablamos de inclusión, de diversidad, cuando hablamos de que somos personas maravillosas, que creemos en Dios, que seguimos, que leemos la Biblia, tenemos que pensar ampliamente en lo que significa diversidad, ¿no? Tiene que haber una ley que nos proteja a todos y que todos, existe la ley, todos tenemos que hacer que funcione, que es que todos los niños tengan derecho a educación, que todos los seres humanos tengamos libertad de expresión, que todos tengamos la oportunidad de tener sueños, de cumplirlos, de seguir adelante, sin mirar nuestras diferencias, pero basados en el sentido común de que todos somos seres humanos con los mismos derechos, independientemente de lo diferentes que podamos ser unos de otros. Excelente. Eliana, ¿dónde te podemos conseguir para que las personas que te escuchan y quieren conectarse contigo te puedan encontrar? Elianatardío.com es mi blog, eliana@elianatardío.com, mi correo electrónico. No uso ningún tipo de sistema de Messenger porque definitivamente no abastezco, pero siempre me pueden escribir a eliana@elianatardío.com, seguir el blog, seguir los artículos. Un compromiso grande que tengo con la comunidad es siempre seguir compartiendo nueva información, estrategias educativas, un montón de motivación y lo hago en masa porque de nuevo es bien difícil hacerlo uno a uno con todo lo que uno tiene que hacer en la vida. Entonces ahí siempre me pueden encontrar y no se olviden de que es importante trabajar en equipo con otros padres en nuestras comunidades, que es una tarea que no tenemos que hacer solos, todo lo contrario tenemos que hacer como comunidad para ver resultados. Eliana, antes de dejarte ir, siempre le hacemos 2 preguntas a nuestros invitados. La primera es, ¿tienes algún ritual o rutina relacionada con la salud y cuál es? Yo creo muchísimo en tener una estructura, me pongo metas y propósitos para cada día. He aprendido a parar, creo que ese es mi consejo más importante. Soy hiperactiva, entonces para mí parar es difícil, pero mi rutina de vida y de salud es esa. Aprender cuándo parar, saber decir basta, descansar, sí o sí duermo 8 horas al día. Creo ciegamente en la alimentación saludable y limpia. Creo que uno es de lo que se alimenta y creo que eso afecta positivamente todas las áreas de tu vida. Y también soy una apasionada por todo lo que es reflexión, por todo lo que es yoga y todas las cosas que puedan ayudarme mentalmente a encontrar ese balance que es lo que lo mantiene a uno adelante y saludable a nivel mental y físico. Ahora, la segunda es si pudieses recomendarnos cambiar algo en nuestro día a día para lograr acercarnos a una vida más holística y a tono con la naturaleza, ¿qué sería? Nunca olvidarse de celebrar las pequeñas cosas. A veces estamos tan enfocados de alcanzar algo más grande que nos olvidamos que ya tenemos lo más importante en casa y siempre recordar que mientras hay vida hay esperanza y ese es el propósito de la vida, vivir cada día con esperanza y también aceptar que
que la vida no está llena de rosas, ¿no? Pero que el camino tiene que ser enfocarnos en alimentarla de manera que esas rosas nazcan, caigan y vuelvan a nacer a lo largo de la vida, porque hay momentos que vamos a tener que tomarnos un descanso y volver a empezar, pero creo que eso se trata. Nunca de ser perfectos, pero sí de ser cada día más fuertes y saber que tenemos las herramientas para enfrentar lo que venga. Eliana, muchísimas gracias, no solamente por compartir estos momentos con nosotros y ayudarnos a seguir la inclusión, no solamente durante el mes de octubre, sino más allá, durante todos los días del año, porque realmente, como tú dices, no solamente aplica para el síndrome de Down, sino que aplica para el autismo y cualquier otra discapacidad. Es súper importante que criemos a nuestros hijos viendo personas y no viendo discapacidades. Exactamente. Muchísimas gracias por invitarme. Me encantó estar contigo y gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias, Eliana. Un beso enorme. Nos vemos pronto, espero. Bye. Y bueno, ahí lo tienes. Espero que te haya gustado tanto como a mí este episodio con Eliana, porque ella realmente trae a la mesa este tema de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados siempre a escuchar del síndrome de Down, de las discapacidades, del autismo. Ella es una activista. Yo realmente la he visto en acción. Tuve el gran privilegio de estar con ella y escucharla hablar en la Casa Blanca. Así que es una persona que realmente sabe de lo que está hablando y puede conectar con las familias desde la realidad, porque su realidad se parece a la realidad de otras familias. Entonces, realmente no está hablando porque le contaron, porque lo leyó, sino que está hablando desde su propia experiencia, porque ha tenido que ir a la escuela, porque ha tenido que aprender a navegar un sistema y a hacer valer sus derechos porque conoce la ley y, como ella dice, la ha activado porque sabe cuál es. Así que mucho por aprender y espero que vayas a visitar su página web. Voy a dejar el link en las notas del episodio en naturalmentemamá.com/048 para que puedas conectarte con ella en su página web, en Facebook, a través de Instagram. Y ya como último me gustaría pedirte un favor, que vayas a Apple Podcast y me dejes una valoración o un review si este podcast te ha servido de alguna manera. Si has aprendido algo, si te ha inspirado a cambiar algo en tu vida, incluso si te ha hecho reír, si te ha hecho llorar. No, mentira. Espero que no las haya hecho llorar. En fin, si este podcast te ha ayudado de alguna manera, por favor, vete a Apple Podcast y déjame una valoración, porque de esa manera no solamente me motivas a mí a seguir trayendo este contenido, este tipo de entrevistas y que sigamos aprendiendo, porque yo también aprendo, pero sino también que otras mamás se puedan beneficiar de este contenido y aprendan ellas también. Así que si te gusta compartir, vete y déjame una valoración, te lo voy a agradecer muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias por dejarme ser parte de tu día. Hasta la próxima.